imagen del momento, la entrega del Nobel de Paz a Malala Yousafzai, que con tan solo 17 años es la persona más joven en ganar este galardón. Malala fue víctima de un atentado por defender el derecho a la educación de las mujeres en Pakistán. Bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Estado colombiano condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la retoma del Palacio de Justicia. Severo fallo contra la operación militar y contra la justicia por no investigar con rigor los hechos de noviembre de 1985. El gobierno venezolano rechazó el proyecto del Senado de los Estados Unidos que busca sancionar funcionarios venezolanos y que contaría con el respaldo de la Casa Blanca. Secretario de Estado norteamericano de visita en Perú y Colombia este jueves y viernes para hablar de amistad, democracia, derechos humanos y cambio climático. Bandas criminales amenazaron de muerte al exfutbolista colombiano Faustino Asprilla. Él mismo denunció que está extorsionado e intimidado. Pide ayuda de las autoridades y se fue de su ciudad. Nacional muy cerca de una nueva hazaña en el Monumental, la Catedral del Fútbol Argentino va por el título de la Suramericana. Transmite desde ya Fútbol Manía del canal RCN. Empezamos en Noruega, la noticia del momento, histórico premio Nobel de Paz a la pakistaní Malala Yousafzai, de 17 años y sobreviviente a un atentado talibán por defender el derecho a la educación de las mujeres, se convirtió en la persona más joven en recibir el premio, que compartió el indio Kailash Satyarthi. Fue una de las entregas más especiales en Oslo. Malala hizo de nuevo historia. La valiente sobreviviente de ataques talibanes es ahora la más joven en recibir un Nobel de Paz. Con 17 años y gran entereza habló en Noruega. Dijo que las balas no lograron frustrar sus intenciones para que millones de jóvenes accedan a la educación, que calificó como una bendición y una necesidad que reclamó al mundo. ¿Por qué dar armas es tan sencillo, pero dar libros tan duro? ¿Por qué construir tanques es tan fácil, pero edificios tan difícil? Malala afirmó que su caso es valioso porque representa el de muchas de su edad. En 2012 recibió disparos en la cabeza por defender el derecho a aprender en Pakistán. En mi propia población todavía no hay escuelas de secundaria. Mi reto es construir una para que mis amigas y hermanas puedan ir allí. Junto a Malala, el otro Nobel de Paz 2014, el indio Kailash Satyarthi, lucha para alejar a los niños de la esclavitud del trabajo. Aseguró que los sueños de los que empiezan a vivir deben protegerse porque son sagrados. Recordó un caso colombiano en su discurso del ayuntamiento. La madre de un niño en las calles de Colombia, en medio de secuestros y violaciones, me dijo que nunca había tenido un sueño y me preguntó si su hijo podía tener uno. En la ceremonia, un joven acreditado como fotógrafo y con una bandera de México intentó acercarse a Malala. En el Día de los Derechos Humanos, para muchos un llamado por los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero. Luego la atención se centró en Estocolmo. Los ganadores de los Nobel de Medicina, Química, Física, Literatura y Economía recibieron honores en la tradicional ceremonia del 10 de diciembre, que distingue los beneficios que más reportan a la humanidad. Cada uno de los galardonados recibió el premio de 8 millones de coronas suecas, cerca de $1.100.000, además de la afamada medalla y el diploma más importante del planeta. El Estado colombiano fue condenado en la Corte Interamericana por violación de derechos humanos en el caso de la retoma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985. El Estado deberá responder por 10 desaparecidos, entre ellos un magistrado que salió con vida y apareció muerto al día siguiente. Aunque la decisión fue tomada el pasado 4 de noviembre, solo hasta esta mañana se hizo público su contenido. Lo primero que hizo la Corte fue definir si le correspondía o no meterse de lleno con el tema del derecho internacional humanitario y tras acordar unánimemente que sí, entró a resolver por qué el Estado colombiano debe responder por las siguientes 7 graves violaciones en que incurrió cuando sus Fuerzas Armadas dispusieron el operativo de retoma del Palacio de Justicia el 5, 6 y 7 de noviembre de 1985. Primero, las desapariciones forzadas de 7 empleados de la cafetería del Palacio. Segundo, las desapariciones forzadas de 2 visitantes.
Tercero, la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán. Cuarto, las detenciones arbitrarias, ilegales y torturas y tratos crueles y degradantes a 4 civiles. Quinto, la falta de esclarecimiento judicial de los hechos. Sexto, la violación del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas, amenazas y hostigamientos. Séptimo, el incumplimiento del deber de prevención frente al riesgo de toma conocido por el Estado. En el único punto en el que fue absuelto el Estado colombiano es en su responsabilidad en la desaparición forzada de la señora Ana Rosa Castiblanco y de Norma Constanza Esguerra, porque sus cuerpos aparecieron y fueron debidamente identificados por el CTI de la Fiscalía. Sin embargo, en estos 2 casos también es condenado el Estado colombiano por haber incumplido su deber de garantizar el derecho a la vida de estas 2 personas. Tras ser encontrada responsable de estas graves violaciones, la Corte también ordena al Estado colombiano la adopción de diversas medidas de reparación, tanto económicas como morales, que implica publicar su responsabilidad de manera masiva y reiteradamente. Desde ya la Corte se compromete a revisar el cumplimiento debido e íntegro de esta sentencia histórica. Y hay reacción del gobierno colombiano ante la condena de la justicia internacional por los hechos del Palacio de Justicia. En el centro de Bogotá, Edwin Gutiérrez, es tu hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el funcionario encargado de dar respuesta a la Corte Interamericana fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien a nombre del Estado colombiano lamentó lo ocurrido hace 29 años por los excesos ocurridos por parte de integrantes de la fuerza pública en la recuperación del Palacio de Justicia, que había sido tomado a sangre y fuego por un reducto de la guerrilla del M-19. Se respeta, se acata el fallo y se van a cumplir los requerimientos hechos por la Corte Interamericana. Que lamenta profundamente como Estado lo sucedido hace 29 años en los episodios del Palacio de Justicia, que el Estado colombiano en su conjunto ha venido haciendo toda clase de esfuerzos por esclarecer esos hechos, por encontrar los responsables durante todo este tiempo en los procesos judiciales y también por atender y reparar, de acuerdo a la legislación colombiana, a las víctimas de ese proceso. Las reparaciones económicas a las víctimas se seguirán haciendo, ya fueron indemnizadas algunas, también se volverá a pedir celeridad a la justicia porque aún hay algunos procesos abiertos, pese a que han pasado 29 años, y se va a editar un video que cuente toda la verdad sobre los hechos ocurridos en la toma del Palacio de Justicia y en su recuperación. Es otro de los requerimientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenas tardes. Edwin, así es, para usted también. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reaccionó ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de sancionar a varios funcionarios chavistas. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo, es tu hora. Así es, muy buenas tardes. De injerencista calificó el presidente Nicolás Maduro las declaraciones de un vocero de la Casa Blanca, quien aseguró que podría respaldar la decisión de sancionar a funcionarios venezolanos, esta tras la iniciativa en el Senado de Estados Unidos. Ha dicho el mandatario venezolano en las 2 últimas apariciones que ha tenido en las últimas horas que esta es una injerencia que viola la soberanía y que Venezuela no se encuentra solo ante lo que él ha llamado unas amenazas que no tienen fundamento. El presidente Nicolás Maduro, visiblemente molesto, calificó de indignante las posibles sanciones que aplicaría Estados Unidos a funcionarios que violaron los derechos humanos. ¡No aceptamos sanciones insolentes imperialistas! Culpó a la oposición venezolana de promover las sanciones y le hizo una advertencia al presidente Barack Obama. Creo que si se impone, presidente Obama, la locura de la vía de las sanciones, van a salir muy mal parados. En medio del discurso confesó que hacen seguimiento al cuerpo diplomático estadounidense en Venezuela. Han tratado de buscar oficiales, funcionarios de la embajada estadounidense. Los tengo grabados. Y aunque son cientos las denuncias por maltrato y tortura a manifestantes durante las protestas, para el mandatario esta no tienen peso y las sanciones son el resultado del lobby de la esposa del vigente opositor Leopoldo López. ¿Cómo mandan a la esposa del monstruo asesino de Ramo Verde a hacer y a convencer que a Venezuela hay que sancionarla? Información hasta ahora desde Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, una feliz tarde en Caracas. Y en Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry anunció que iniciará una gira por Colombia y Perú a partir de mañana. En Washington, Sonia Schott, es tu hora, Sonia.
Buenas tardes. El secretario de Estado norteamericano John Kerry se entrevistará con el presidente peruano Ollanta Humala para hablar de temas del cambio climático y en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos para hablar de derechos humanos y democracia. La Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra el Terrorismo ha señalado la obligación que tiene Estados Unidos de presentar cargos penales en contra de los responsables, por lo que se consideraría una política de funcionarios del gobierno del presidente George W. Bush de permitir torturas en clara violación de los derechos humanos. Mientras tanto, Estados Unidos se encuentra bajo alerta máxima luego de que el informe del Congreso revelara en detalle la forma sombría como detenidos privados de sueño, desnudos y encadenados fueron sometidos a interrogatorios brutales que incluso conmovieron a algunos agentes que se encontraban presentes. La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dijo que los hallazgos eran una mancha en la historia del país porque las prácticas de la CIA deben ser calificadas de tortura. La CIA ha sido acusada de engañar a la Casa Blanca, al Congreso, a los medios de comunicación y al público norteamericano sobre el alcance y la naturaleza de los interrogatorios. Esta es toda la información desde Washington. Ahora volvemos con ustedes a Bogotá. Sonia, gracias por la información desde Washington. Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lloró durante la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. La mandataria no pudo contener el llanto al conocer los resultados de la investigación sobre torturas y desapariciones entre 1964 y 1985 durante la dictadura militar. Más de 200.000 personas fueron torturadas y al menos 500 murieron. Hay indignación en Perú contra la agrupación Greenpeace con motivo de la cumbre de la ONU contra el cambio climático que se realiza en ese país. Los ambientalistas imprimieron su tradicional letrero verde con sus siglas sobre las famosas líneas de Nazca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y observen esta impresionante imagen. Epa, ¿viste el relámpago? Durante un partido de fútbol en Perú, un jugador y un juez de línea fueron impactados por un rayo. Impresionante. El jugador Joe Contreras y el árbitro Abraham Loaiza fueron trasladados de urgencias y se encuentran fuera de peligro. Un futbolista... Epa, ¿viste el relámpago? Bandas criminales amenazaron de muerte al exfutbolista colombiano Faustino Asprilla. Él mismo denunció que está extorsionado, pidió ayuda de las autoridades y se fue de su ciudad. 24 horas después de las amenazas, Faustino Asprilla habló nuevamente con Noticias RCN, esta vez en Medellín, narró lo ocurrido. Fueron primero a la finca mía, amenazaron a las personas que viven ahí y después llegaron a mi casa. En el momento que yo voy saliendo me los encuentro tocando en la puerta y donde me gritaron y me metieron un papel debajo de la puerta, un número, de que me tenía que comunicar con ellos o si no que después me tenía que atener a las consecuencias. La orden de los criminales era que uno de los ídolos del fútbol colombiano, ahora empresario, se comunicara con Oscar Darío Restrepo Rosero alias Porrón, uno de los jefes de los rastrojos más buscados en el occidente del país y por quien las autoridades ofrecen una millonaria recompensa que permita su captura. Un tal Porrón donde que yo me tenía que comunicar con él, pero yo no me voy a comunicar con nadie, porque yo no voy a alcahuetearle a esta gente en Tuluá de que estén extorsionando. Dijo de manera vehemente que no pagará ni un solo peso a los extorsionistas. Uno no puede vivir con miedo, huyéndole a personas de que por el hecho de que no quisieron hacer nada en su vida, quieren venir a vivir a costillas de otros. El mundialista de 45 años puso la denuncia, aseguró que seguirá con sus negocios de manera normal y que no se irá de su tierra natal. Por ahora voy a terminar mis eventos, pero de Tuluá no me voy a ir nunca. La policía les ofreció acompañamiento a Faustino Asprilla y a sus familiares. El exjugador asegura que la extorsión le llegó a él, pero que el problema azota desde hace meses a todo su municipio. Hola, ¿qué tal? Tiempo de los deportes en nuestra tele. Ya empezó la transmisión de Futbolmanía del canal RCN de la gran final de la Copa Suramericana. Nacional ante River Plate quiere ratificar sus buenas actuaciones como visitante y quedarse con el título.
River y Nacional llegan a este duelo con las mejores estadísticas para la definición del título. Aunque River ha hecho respetar el Monumental con 4 victorias en la Sudamericana, recibe en su mítico estadio a un gran visitante. Nosotros yo creo que estando bien paraditos y aprovechando las transiciones de defensa-ataque les vamos a hacer mucho daño. El equipo antioqueño ha reflejado ser mejor fuera de casa que en el Atanasio. De hecho, de los 5 partidos que ha jugado fuera del país, ganó 3, frente a General Díaz, César Vallejo y Vitoria. Empató 1 contra Guaira y perdió el último contra Sao Paulo en el partido de vuelta de las semifinales. Hemos ido a territorios muy buenos, hemos sacado resultados muy positivos y bueno, esperemos también sea de importancia eso, ¿no? Su poder ofensivo fuera de casa es más efectivo, tiene 6 goles a favor y 3 en contra. Y lo más importante no va a ser el gol, sino de poder quedar campeones, entonces creo que es importante tenerlo presente y bueno, queremos hacer un buen partido para cumplir con el objetivo. El verde no gana un torneo continental desde el año 2000 y hoy en condición de visitante, Nacional podría consagrarse en el Monumental. Todo el mundo alistándose para ver la transmisión que iniciará en minutos del partido entre Atlético Nacional y River Plate, la finalísima Continental Copa Sudamericana. Edwin Cardona se convirtió a lo largo de todo el torneo en un jugador determinante a la hora de definir partidos. Su actuación y sus goles contribuyeron para que Nacional llegara a esta final. Él, la alternativa más efectiva en el ataque verde. Me siento muy orgulloso de haber llegado a este equipo y disputar esta mi segunda final en este año con el profe. El mediocampista paisa Antídoto Verdolaga, que hoy brilla como una de las joyas más importantes del cuadro antioqueño. Dios quiera darlo todo, es un torneo internacional y todos queremos ganar y bueno, hay que entregarlo al máximo. Estrella que enamora en el campo, con 22 años suma 3 títulos nacionales y 1 internacional. Con la magia de sus piernas quiere celebrar en el Monumental. Es un partido de que no, sino 90 minutos, no queda más y bueno, vamos a quedar en la historia y en la gloria de todos esos hinchas. En el campeón de la Liga Postobón se formó hoy frente a los de la banda cruzada a regresar la confianza que la hinchada le brindó. Ojalá Dios quiera poder darle una vuelta acá en este lindo escenario con toda la gente de ellos, que va a ser bastante la gente que va a ir. Ser una de las piezas claves del 5 veces campeón internacional lo hace uno de los jugadores más pretendidos en el exterior, pero... La decisión de irnos todavía no la hemos tomado y todavía no sabemos nada concreto. Pero quiero terminar bien, darlo todo acá, ojalá Dios quiera quedando campeón. Edwin Cardona, el mediocampista que en Argentina anhela brillar como una joya. Y a pesar de ser uno de los mejores visitantes, el técnico Juan Carlos Osorio habló de la presión de jugar contra al menos 60.000 hinchas de River Plate en el Monumental. Para el técnico de los verdes, su equipo deberá mantener la solidez defensiva y tratar de repetir el primer tiempo ante los argentinos en el partido de ida. Osorio reconoce el buen juego del campeón argentino. Es un equipo que se caracteriza por la intensidad en su juego. Tiene 2 delanteros de área, seguramente la combinación 2 de 3 de Mora, Gutiérrez y Cabenagui. Por eso aprendió la lección de lo ocurrido en Medellín. Yo creo que hay que preparar el partido para él, sobre todo, para los remates de media distancia de Pisculichi y para el muy buen juego de área de los delanteros. Para coronarse campeón suramericano se estudió detalladamente a los de Gallardo. Les mostramos básicamente los 2 cambios tácticos que hizo River para el segundo tiempo, tratar de explotar el espacio libre de la defensa de 3. Y la hinchada de la banda cruzada, un obstáculo quizá mayor. Yo creo que va a ser muy importante para el grupo absorber y superar ese envión inicial de 75, 80 mil personas, no sé cuántas. Pero el técnico Verdolaga sabe que lo más importante es superar el marco del Monumental de Núñez y conseguir la promesa de un título continental junto con Nacional. Volvemos a ver imágenes del Estadio Monumental de River Plate. Ya la gente se está listando para ver una gran final del continente con 2 equipos importantes. Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, y River Plate, que también lo ganó 2 veces, en el año 86 y año 96. A esta hora por Fútbol Manía usted puede seguir la transmisión en directo de esta finalísima de la Copa Sudamericana. Precisamente en el Monumental se encuentran 2.500 aficionados del Atlético Nacional. Desde que los verdes conquistaron la Copa Libertadores hace 25 años, su hinchada ha traspasado los límites de Colombia. Encontramos a un argentino seguidor, sí, del Atlético Nacional. Estamos yendo para el aeropuerto con Mauricio Bentancur. Su acento lo delata, pero vive la final entre River y Nacional como un colombiano nacido en las montañas paisas.
fueron 15 años de mi vida que vengo transportando familia colombiana y bueno, me han brindado un cariño muy grande y me siento más colombiano que argentino. Su amor por el fútbol tricolor no se originó este año, ni con la llegada de Peckerman. Excelente anfitrión, que lo llevó a recibir el nombre de embajador. Yo, si un argentino habla de un colombiano, le arranco la cabeza. A mí no pueden hablar más de un colombiano delante mío. Con camiseta de Nacional, pero sangre ceneice, corre por él. Por eso la nacionalidad no importa y quiere que la Copa sea verdolaga. La Copa va a llegar a Medellín, seguramente va a quedar en manos del equipo colombiano. Sergio Di Vela lleva en 4 llantas el amor por nuestro país y un alma que estaría feliz de gritar campeón en la Sudamericana. Fuerza Nacional. Cartagena de Indias prende sus alumbrados de Navidad, tiene un árbol flotante. Brilla a 30 metros de altura y su reflejo se extiende por toda la Bahía de las Ánimas. Es el árbol flotante con el que los cartageneros sacan pecho para decir que este año las luces navideñas son como de un cuento. Cartagena por sí es mágica, ahora con los alumbrados es mucho más mágica. O sea, Cartagena es ensoñadora, Cartagena es genial, Cartagena es fantástica, Cartagena es linda. Es un árbol de 30 metros de altura. Fue toda una odisea porque ustedes ven el sitio donde nos tocó trabajar con PH, mulas, trancar el tráfico, trabajar 24 horas en este sol inclemente en el día. Y es que noche tras noche en el centro histórico se combina el color ámbar romántico del corralito de piedra con el brillo y la fantasía de la Navidad. Yo como paisa estamos enseñados a tener una festividad así, pero aquí en Cartagena está preciosa la Navidad ahora. La Torre del Reloj, el tradicional muelle de los Pegasos, estrellas que alumbran el Camellón de los Mártires y un tímido brillo en las murallas son parte del atractivo que propone un mágico recorrido navideño. Se ha mostrado casi un poco igual que a Medellín, Bogotá y pues es bueno porque atrae más turistas. Este año 3 millones de bombillos en 40 puntos de la ciudad, entre ellos 7 parques en barrios populares, iluminan la Navidad de los cartageneros, como para no perderse ni un rincón de la heroica.